Los canesú en redondo, escotados, cómodos, fáciles y sin deformaciones sí existen. Una nueva técnica que te va a encantar. Hola, hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Primeramente, muchas gracias por acompañarme y ya comenzamos con el tutorial. Generalmente las vueltas acortadas las realizan en esta parte, ya al terminar el tejido. Eso provoca que sea visible. En esta oportunidad lo vamos a hacer bien arriba para que no sea visible y que no llegue a tocar los hombros. Eso lo vamos a estar logrando realizando una serie de cálculos y también algunos tips que están muy interesantes y que no se pueden perder. Para tejer esta pieza van a necesitar medidas muy básicas, que es el contorno de cabeza y el contorno de sus brazos. Bueno, y sin más, vamos ya con los materiales. Para este proyecto vamos a utilizar lana. En este caso, el unicolor es marca Silvia, denominación Pushka. Este hilo está compuesto por 85% acrílico y 15% alpaca. Está recomendado para tejer con el crochet 3.75. Yo voy a tejer con este que es 4.5 y otro, un número menor, 3.5, para esconder las hebras con más facilidad. Para darles más detalles del hilo, tiene un grosor de 3 milímetros. Si ustedes toman 1 pulgada, caben 10 vueltas. Para los detalles voy a usar esta lana que combina. Aparte de los números de crochet que ya les dije, vamos a necesitar nuestra cinta métrica, marcadores indispensables y nuestras tijeras. Vamos a comenzar tejiendo una cantidad de arcos o motivos que midan el contorno de cabeza por encima de las orejas. La condición es que debe ser múltiplo de 2 la cantidad de arcos. Si van a tejer con cadenas el inicio, deben ser cadenas múltiplo de 6. El contorno de cabeza que voy a trabajar es de 56 centímetros. Por tanto, voy a hacer la cantidad de arcos que reúnan esa condición, que sean múltiplo de 2. Vamos a comenzar realizando una cadena. No la vamos a apretar mucho para poder deshacer ese nudo al final y darle un mejor acabado. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos lazada e introducimos en la primera, tomando una sola parte y que queden 2 del otro lado del crochet. Y aquí realizamos un punto alto. Ya tenemos el primer motivo o arco. 1, 2 y 3 cadenas. Lazada en la aguja, la introducimos por este lugar, donde sacamos esta primera cadena. Y aquí realizamos un punto alto. Y así yo voy a realizar 28 arcos o motivos. Ya tejí los 28 motivos o arcos que representan los 56 centímetros de mi contorno de cabeza. Voy con mucho cuidado enderezando los arquitos, así, con mucha paciencia, y vengo aquí a esta primera cadena que se formó y ahí voy a realizar un punto deslizado. Bien, ahora en cada uno de estos arcos voy a hacer 3 puntos altos, que si la cuenta del contorno de cabeza son pares, múltiplos de 2, si tejo 3 en cada uno, serán múltiplos de 6 los puntos que van a quedar al final. Por eso les decía que si tejen cadenas deben ser múltiplos de 6. Nos desplazamos al primer arco.
con un punto deslizado, 2 cadenas. Este va a ser el primer punto alto. Vamos y realizamos 2 puntos altos para que queden 3 en ese arco. Tomamos lazada, pasamos al siguiente y realizamos 3 puntos altos. En cada uno de ellos 3 puntos altos. Tomamos lazada, introducimos, sacamos 2 y sacamos 2. Eso es lo que se denomina punto alto, porque siempre tenemos amigas y amigos principiantes. Así vamos a tejer toda esta vuelta. Ya tejí los 3 puntos altos en cada uno de los motivos o arcos que realicé en la primera vuelta. Voy al lugar donde se cierra la vuelta, paso un punto deslizado y una cadena. Aquí corto el hilo, tiro de la lazada y el remate trato de que quede en el centro de los 2 puntos. Así, para poder observarlos bien en la siguiente vuelta. Ahora, ¿por qué les dije que dejaran este nudo sin apretar? Ahora tomamos la aguja más pequeña y vamos buscando este hilo. Así, con mucha paciencia. Ahora esa hebra la tomamos y ejercemos presión. Y ahí vemos que queda un acabado mejor. Luego les enseñaré cómo se esconde esa hebra para que quede de una manera perfecta. Ahora nos toca una vuelta con aumentos. Por tanto, es importante conocer la dinámica que vamos a utilizar en toda esta parte del tejido. En la primera vuelta realizamos los arcos o motivos. En la vuelta 2 hicimos 3 puntos altos dentro de cada uno de ellos, que es lo que recién terminamos. Ahora corresponde la vuelta 3 con aumentos cada 5 puntos. 5 es un número impar. Por tanto, esa vuelta la comenzaremos con aumentos, es decir, con 2 puntos altos en el mismo punto de base. Como es el inicio, levantamos 2 cadenas y en el mismo lugar realizamos un punto alto. La vuelta 4 serán puntos bajos sin aumentos, la 5 puntos altos sin aumentos y la 6 puntos bajos sin aumentos. Siempre vamos a realizar una vuelta de aumentos, una sin aumentos, una con aumentos y así. Pero esas vueltas siempre deben estar precedidas por una vuelta de puntos bajos sin aumentos y luego de ella otra vuelta de puntos bajos sin aumentos. Quedarán siempre escoltadas por esas vueltas. Luego tocaría en la vuelta 7 hacer aumentos cada 6 puntos. 6, un número par. Lo dividimos entre 2, nos da 3. Por tanto, vamos a comenzar esa vuelta con 3 puntos altos. Luego de esos 3 puntos altos, hacemos el aumento y seguimos 6 puntos altos, un aumento, 6 puntos altos, un aumento. Luego repetimos esto, punto bajo sin aumento, vuelta de punto alto sin aumento y vuelta de puntos bajos sin aumentos. Vamos a hacer esta secuencia hasta lograr 9 centímetros de alto para talla S y M y 10 centímetros para talla L o superior. Si necesitan realizar otra vuelta de aumentos, después de esta vuelta sería una vuelta de puntos bajos sin aumentos, una de puntos altos sin aumentos y una de puntos bajos sin aumentos. Tocarían aumentos cada 7, un número impar. Entonces comenzarían con los aumentos, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Esta parte del canesú, antes de comenzar a tejer la espalda, debe terminar con una vuelta de puntos altos. Tomo el nuevo color y hago lo siguiente. Pongo el crochet por debajo del hilo, una torsión a mi mano derecha y una lazada de atrás hacia adelante, hacia mí
o de la parte posterior por encima del crochet. No me gusta iniciar esta vuelta en el mismo lugar donde rematé. Por tanto, voy a sujetar esta hebra, voy a entrar en este punto, saco el hilo, paso por 2 y paso por 2. Esta hebra después la vamos a esconder y sería el primer punto alto. Tomamos lazada y en el mismo lugar levantamos un punto alto. Aquí es donde vamos a cerrar. En esta vuelta vamos a hacer un aumento cada 5 puntos. Iniciamos con un aumento porque es un número impar de puntos que van entre los aumentos. Vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 5. Y en el sexto, un aumento que son 2 puntos altos en el mismo punto de base. Y así vamos a tejer toda esta vuelta. Ya realicé el último aumento. Deben quedarnos 5 puntos entre este aumento y este. Y serían 1, 2 y 5. Aquí donde está el marcador, vamos a pasar un punto deslizado. Ahora vamos a realizar una vuelta de puntos bajos en cada punto de base. Vamos a levantar una cadena y aquí mismo vamos a hacer el primer punto bajo. Punto bajo es introducir la aguja y sacar los dos sin tomar lazada. Esta vuelta de puntos bajos es muy importante porque será la que le dará armonía a las dos piezas una vez que realicemos el trabajo en la espalda que generará el pequeño escote delantero. Las vueltas de puntos bajos siempre se van a realizar un punto bajo sobre cada punto de base. Una vez que hemos cerrado nuestra vuelta con punto deslizado, vamos a levantar 2 cadenas, lazada en la aguja y en el siguiente un punto alto. Siempre tener presente que aquí es donde van a cerrar esta vuelta. Y así vamos trabajando por toda esta vuelta hasta llegar al final, donde vamos a cerrar igualmente con punto deslizado donde se encuentra el marcador. Ya realicé el último punto alto. Vamos donde está el marcador y realizamos un punto deslizado. Ahora toca hacer una vuelta de puntos bajos. Al llegar al final, unimos con punto deslizado. Ahora corresponde una vuelta de aumentos cada 6 puntos. Al ser un número par, lo dividimos entre 2 y vamos a comenzar entonces con 3 puntos altos antes del primer aumento. Levantamos 2 cadenas, vamos al siguiente punto que sería este y aquí ubicaríamos el marcador. Ese es el segundo, vamos al tercero y en este haríamos el primer aumento. 2 puntos altos en el mismo punto de base. Y ahora sí continuaríamos 6 puntos y un aumento. Aquí ya terminé de tejer la cuarta vuelta de puntos altos. Aquí tenemos ya los 9 centímetros. Ahora bien, una vez que logramos eso, vamos a contar el total de puntos que hay en toda la pieza. Ya logramos los 9 centímetros para mi talla, que es M. En el caso de que sean tallas superiores, 10 centímetros o más. Llegado a este punto, necesitamos conocer el área de la espalda donde vamos a trabajar las vueltas acortadas, que serán las que generarán el escote.
estos cálculos ya se los he mostrado en otros videos, pero en los comentarios he leído que se les presta confusión o no lo entienden bien. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más didáctico porque es la mejor forma. Yo obtuve un total de 115 puntos en todo el contorno del canesú en la altura de 9 centímetros. Primero vamos a sacar el cálculo de las sisas porque será el que nos llevará a el delantero y la espalda. Si tenemos 115 puntos, lo dividimos entre 5. ¿Por qué entre 5? Realmente no tengo la explicación. Solamente sé que es un método que se ha establecido por el tiempo entre la comunidad tejeril y realmente da resultados estupendos. Si lo dividimos entre 5 da 23. Ese número es para cada sisa. Y si cada sisa mide 23, en total tendremos 23 aquí en la sisa izquierda, 23 en la sisa derecha. Por tanto, serían entre ellas dos un total de 46 puntos. Ahora, para lograr delantero y espalda, los puntos que vamos a necesitar, tomamos nuevamente el total de los 115 puntos y le restamos estos dos, que serían los 46. Nos quedan 69 puntos, que es la sumatoria de esta área con esta área. Por tanto, tenemos que dividirlo entre 2 para ya obtener definitivamente cuántos puntos van en cada parte. El cálculo me dio 69 entre 2, que es 34.5 para delantero, 34.5 para espalda. Como es un número fraccionado, un punto 5, entonces vamos a asignar el número menor para la espalda y el número mayor para el delantero. Sabemos que tenemos que trabajar sobre los 34 puntos de la espalda. Aquí ya yo marqué esos puntos, que son estos primeros marcadores. Vamos a trabajar solamente en la espalda por el momento. En cada extremo de esos marcadores vamos a sumarle 1, 2, 3 y ponemos un marcador ahí. 1, 2 y 3 y ponemos otro marcador. Y serían 3 vueltas que vamos a estar tejiendo para generar el escote. De igual manera hacemos en el otro lado. Antes de comenzar a tejer la espalda, quiero mostrarles cómo emparejaremos este orificio que queda siempre un poquito más ancho. Vamos por el revés de la pieza con el crochet más pequeño. Tomamos esta hebra que quedó de forma tal que disminuya el orificio. Vamos por el revés, tiramos de él, lo pasamos y vamos ejerciendo un poquito de presión y así vamos pasándolo. Vamos por otro. Ahora vamos a cortar esa hebra un poquito. Rotamos la hebra con el objetivo de separar los cabos que la conforman. Bien, ya tenemos dividida la hebra. Entonces vamos a un siguiente punto y pasamos un hilito y pasamos una mitad. Y aquí vamos a tirar de esas dos hebras y vamos a hacer un nudo. Con eso ya queda asegurado y a la vez con mejor forma. Aquí lo tienen. Vamos a verlo. Aquí fue donde terminé la última vuelta y rematé. Una vez ubicados los marcadores en ambos lados de la espalda, sobre los puntos que vamos a trabajar, realizamos una lazada. Vamos al primer marcador en la parte interna. Pasamos la lazada y aquí realizamos una cadenita. En el siguiente punto realizamos un punto bajo. En el siguiente un medio punto. En el siguiente un punto alto. El segundo punto alto será un aumento.
vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto de base. Y continuamos tejiendo puntos altos hasta llegar a 4 puntos antes del siguiente marcador. Ya llegué a 4 puntos antes del marcador. 1, 2, 3, 4. Aquí corresponde realizar el aumento. 2 puntos altos en el mismo punto de base. Ahora vamos a realizar un punto alto. Ahora un medio punto. Ahora un punto bajo. Y ahora en el marcador un punto deslizado. Cortamos el hilo, realizamos una cadena y rematamos. Vamos a la vuelta número 2, hacemos lazada, pasamos por este marcador, sacamos la lazada, una cadenita. Vamos al segundo, un punto bajo. Ahora medio punto. Aquí un punto alto. Vamos a tomar las 2 lazadas y en el siguiente el aumento. Vamos a tomar con cuidado las partes del punto porque ahí fue donde comenzamos la otra vuelta. Un aumento, 2 puntos altos en el mismo lugar y continuar tejiendo puntos altos sobre punto de base hasta llegar a 4 puntos antes del marcador que está en el otro lado. Ya llegué a 4 puntos antes del marcador de este. Ahora corresponde realizar un aumento, 2 puntos altos en ese mismo punto de base. En el siguiente vamos a realizar un punto alto. En el siguiente medio punto. En el siguiente punto bajo y en el marcador punto deslizado. Yo voy a hacer una tercera vuelta. Retiré mis marcadores y miren ya la diferencia que se generó con estas vueltas. Para quienes tienen experiencia en el tejido, pues identifican bien dónde comenzó y dónde terminó la última vuelta. Para quienes están comenzando, pueden utilizar un marcador. Iniciaré en el centro de la espalda. Aquí introduzco la lazada y levanto una cadena. En el siguiente punto, punto bajo. Y aquí será donde cerraré la vuelta. Vamos a tejer hasta llegar al marcador que ubiqué en los inicios o en el inicio y el final de la última vuelta. Llegué al marcador y aquí donde él se encuentra voy a hacer 2 puntos bajos en ese mismo punto de base y continúo normalmente tejiendo punto bajo. Al llegar al otro marcador hago lo mismo, en ese punto 2 puntos bajos, o sea un aumento de puntos bajos. Llegué al inicio del tejido y cierro con punto deslizado. Para una referencia, miren, comenzamos aquí. La altura de estas vueltas es de 5 centímetros. Si por alguna razón ustedes están tejiendo con un hilo más delgado y por supuesto no crecerá en la misma cantidad de vueltas, pueden trabajar hasta lograr los 5 centímetros. Una vez terminada esa vuelta de puntos bajos, rematé con punto deslizado más una cadena donde inicié el tejido. Ahora vamos a medir la mitad. Más o menos calculamos. Aquí están los inicios de las vueltas acortadas. Calculamos que sea la mitad, que coincidan los bordes. Y aquí, en esta parte, vamos a iniciar el tejido del resto de las vueltas. Vamos a iniciar por aquí porque siempre las uniones se notan.
Entonces, en esta parte, aunque son pocas vueltas, es menos visible. Vamos a comenzar de la siguiente forma. Tomamos el hilo. Hacemos un giro a la derecha, pasamos la que viene del ovillo por la parte de atrás del crochet hacia adelante. Esta hebra la voy a sujetar, voy a introducir en el punto donde decidí iniciar el tejido, saco el hilo, paso por 2 y paso por 2. Ahora tocarían vueltas de, aquí tenemos aumentos cada 5, no tenemos aumentos cada 6, no tenemos aumentos y será cada 7. Por tanto, iniciaríamos con un aumento, otro punto alto en el mismo lugar. En este punto cerramos al terminar la vuelta. Ahora vamos a realizar 7 puntos altos. Aquí realicé los 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora quedan 3 puntos antes del aumento que hice al inicio. En ese caso no voy a realizar el aumento. Voy a tejer mis puntos altos hasta llegar al final de la vuelta. Ahora voy a retirar el crochet. Aquí donde estaba el marcador, paso la lazada hacia atrás. Introduzco el crochet en el mismo punto. Nos quedarán 2 lazaditas sobre el crochet. Las saco ambas más una cadena. Voy al siguiente punto y tejo mi punto alto. En esta vuelta toca una vuelta sin aumentos. Así realizaré las vueltas necesarias hasta lograr el alto del canesú. En este caso, que llegue al contorno de busto, para ahí poder realizar la división con unos simples cálculos y lograr el ancho de cada una de las sisas. Avanzando un poquito en el tejido, quiero que observen cómo queda este tipo de unión. No se puede comparar a cuando trabajamos subiendo con cadenas. Ese trabajo que realizamos aquí puede hacerse porque fueron 3 vueltas y queda en una zona donde no es visible. Ya yo tejí la medida deseada hasta por encima del contorno del busto. Ahora hago coincidir las vueltas acortadas que hice en la parte superior de la espalda y busco los centros tanto del delantero, ubico un marcador, como de la espalda y ubico otro marcador. Ahora hacemos coincidir esos 2 puntos y tendremos la forma de medir correctamente las sisas. Ahí. Ahora, una vez que ya se han medido el contorno del brazo, del ancho que desean la manga, vamos a ubicar los marcadores. En mi caso, mido un contorno de 36 centímetros, por tanto, voy a medir 18. Aquí tengo 18. Ubico los marcadores en ambos lados. Ahora toca contar que la cantidad de puntos que hay en este lado sea igual a la de este. Igualmente delantero y espalda. Si sobrara alguno en esta cuenta que van a tener, lo agregan al delantero. Ahora viene un paso que ayudará aún más a que el escote delantero no suba y que este no tienda a bajar. Para ello vamos a trabajar en la parte de la espalda. Vamos a ubicar
el tejido donde se encuentra el marcador que delimita el área de la espalda. Vamos a tomar nuestro hilo en nuestro crochet y aquí sí voy a hacer un nudo porque esta parte lleva mucha tensión a la hora del uso. Vamos a hacer un nudo para evitar accidentes. Y aquí voy a comenzar con 2 cadenas más un punto alto en el mismo lugar, que sería un aumento. Voy a continuar tejiendo punto alto sobre punto de base. Y así hasta llegar al próximo marcador, donde tejeremos 2 puntos en ese mismo punto de base. Llegué al último punto donde está el marcador y realizo 2 puntos altos en el mismo lugar. Una cadena y remato, porque estamos trabajando todas las vueltas por el derecho. Ahora vamos a la vuelta de la unión, pero antes hay que medirlo. Para medir cuánto necesitamos aumentar a la hora de unir las 2 piezas y ya conformar definitivamente la sisa, yo voy a usar estos hilos unidos que he hecho un nudo, puede ser una tirita, lo que tengan a mano, y lo vamos a ubicar en los extremos, en este y donde está el marcador del delantero. Miren, ya aquí pasé las hebras en ambos lados, de esta forma. Donde estaba el marcador es donde termina esa vuelta. Es hora de ir al espejo, ubicarnos el canesú, tirar de estas hebras hasta donde nosotros consideremos que nos queda cómodo. Y esa distancia que quede serán las cadenas que vamos a tejer para separar. Vamos a comenzar por esta vuelta de la espalda. Vamos a levantar 2 cadenas y un punto alto en cada punto de base por toda esta vuelta. Resultaron ser 9 cadenas. Ahora vamos al marcador de la parte delantera. Tomamos lazada en la aguja y aquí levantamos un punto alto. Como ven, ya se ha generado más dimensión a la sisa. Y continuamos trabajando punto alto sobre punto de base. Y así hasta llegar al otro punto. Ya tejí el último punto alto de este lado, realicé las 9 cadenas y voy a donde inicié la vuelta y uno con punto deslizado. A partir de ahora vamos a trabajar en redondo. En el próximo tutorial tendremos el cuerpo y las mangas. Muchas gracias una vez más por acompañarme y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.